mismo sol. Kutinllami kikinkunawan kay pachawkunata pakta kankapa chayamunajupanchi. Ali shamushka kapaychi. Hola César, ¿cómo está? Ali chukapanchi Narciso. Ali pacha. Ali shamushka kapaychi teitakuna mamakuna. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Quiero agradecer a todos quienes miran nuestro programa a través de internet por nuestro canal de YouTube. A todas esas personas que están en Estados Unidos, en Europa, en Asia y que nos envían sus comentarios y sugerencias. Sus palabras son nuestra motivación a seguir adelante. Enseguida paso a contarles qué tenemos para hoy. Desde Sucumbíos, una entrevista con el grupo de música Los Fieles de Yamanunca y su video musical. Un reportaje realizado en San Roque del Cantón Antonio Ante sobre el hilado y tejido de la tela de cabuya. El método para aprender quichua, mushuk muyu. Esta vez les enseñamos los animales. Un reportaje sobre la 12ª edición de la clásica competencia ciclística de Agualongo de Ilumán. Demos inicio así a nuestra revista cultural. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajpangichi. En el cantón Xuxupindi conocimos a un grupo de músicos shuar llamado Los Fieles de Yamanunca. Su nombre lo escogieron a decir de ellos porque a pesar de que interpretan música chicha con instrumentos electrónicos, ellos conservan con fidelidad su identidad shuar. Conozcamos cómo piensan y cómo hacen música los fieles. Muy bien, con más ritmo y sabor. Con ese entusiasmo de verdaderamente que íbamos a ser músicos y de verdaderamente recuerdo también a mi tío Paz Descanse, Jaimito Yuma, no sé si escucharon la música de Jaimito, hay música de verdaderamente pegó a nivel nacional y de verdaderamente por, le digo, el accidente que tuvo, sus éxitos quedaron nomás, bueno, dice, las canciones no mueren aunque esté muerto, pero las canciones no mueren. Y de verdaderamente nosotros hemos llegado con esta alegría, de verdad, para una sorpresa de los compañeros. Yo soy de la nacionalidad Shuar. Les voy a dedicar, les voy a saludar en mi dialecto. Llaman ya tomi waratsan mi karumwe. Y donde ya waratsar ya mai na maya yahanu gal mai shmurat maya shwarata shawaratsan amik karumwe. To saya suratun shahui to rasat mi waratsan atomin waratsan amik karumwe. Huka y donde ya mori ya kwamburi ke shwarna tsati ke provincia de Sucumbíos ti ke huji ya kwamkiweje. Ma que te yumisa. El grupo de música Los Fieles de Yamanunca se presentan en camisas brillantes de color rojo, tocando muy alegres su propia música. También brillan sus instrumentos nuevos y modernos que les permite expresar su fidelidad. Se llama Los Fieles. Le he puesto este nombre, bueno, generalmente nace de mí mismo, ¿no? O sea, aparte de nuestra responsabilidad, o sea, cada uno de nosotros hemos tomado, o sea, le voy a decir como algo de fidelidad, ¿no? En las cosas que nosotros hacemos. Entonces, por eso lo hemos denominado Los Fieles. Lo que llevamos ya de verdad haciendo, lo que hemos presentado, tenemos como 3 años. Un año tuvimos ensayos y de verdad esto fue creado, no tuvimos ni cursos. Mi hermano era el único tecladista y los restos éramos como quien lo apoyábamos. Yo sabía entonar la guitarra así clásica, ¿no? Entonces yo propuse a entonar el bajo. Y mi hijo estaba en el colegio, también integró, dijo, yo me gusta también lo que es la persecución, ¿no? El baterista. Y mi hermano, el vocalista, igualmente, él no nació vocalista, sino que también empezó, como le gustaba desde niño, empezó a cantar y cantar. Y bueno, claro que no pegamos de un solo, ¿no? El ritmo es, hemos hecho a ritmo chichero. Esta música que hemos realizado es inédita de nosotros, ¿no? La aspiración es de nosotros, de las cosas que a veces el mundo que nos rodea, las cosas que pasan, ¿ve? La vida cotidiana entre la mujer o la pareja a veces están como separados, distanciados, o a veces los cónyuges se separan. Entonces a través de esos pensamientos nosotros hemos creado, ¿no? Esa canción que lo hemos hecho a tipo ritmo nacional, digamos, ¿sí?
Aquí simplemente cuando hacemos un primer concierto, todo el mundo no nos apoya, sino que nos dijeron afuera, que dejemos cantar a otros artistas que eran pues, de mayor fama, ¿no? Pero nunca nos convencimos, siempre teníamos esa fortaleza de salir para adelante. Y luego de un año bien practicado, entrenado, fuimos a presentar y lo sorprendimos a la comunidad. Y cuando ellos nos dijeron, ¿y de dónde? ¿A dónde fueron? ¿En qué conservatorio y todo? Pero dijimos, nunca le dijimos lo que nosotros, o sea, el conservatorio de nosotros era el espíritu de nosotros mismos, la habilidad de nosotros. Entonces llegamos y gracias, nos han abierto las puertas así a algunas parroquias, el canto, sobre todo una sola vez fuimos a Cantón Putumayo, también presentar lo que era nuestro talento. Tuve un diálogo con el grupo Los Yoga. Me parece que estaban ellos en Otavalo, me parece que llegaron el junio, me dijo que el grupo Yogas venía a Otavalo, no sé, ellos me dijeron. Entonces, gracias con ellos, con algunos apoyos de unos artistas, de verdad que ellos me valoraban cuando yo les decía, de verdad yo soy de un hermano Shuar. Entonces, ellos me dijeron, si piensas ser grande, piénsalo porque lo vas a lograr. Entonces, con ese ánimo me di darme más, pues de otros artistas peruanos, los peruanos me motivaron más. Silvio me decían, de verdad, no te quedes, siempre tengas que fortalecer para adelante. El pueblo Shuar es famoso por su tradición musical. En casi cada casa se puede encontrar un músico o un cantante. Sin duda, los fieles son un ejemplo de ese talento, aunque ellos ahora no lo utilizan para expresar la música tradicional, sino una música más moderna. En este ritmo mismo sí hacemos lo que es, por ejemplo, en la canción, en un tema que tenemos, un repertorio donde que usted va a escuchar, hemos hecho interpretando a una chica de cabello largo, donde en mi idioma quiere decir Noa Intiasha Hasu. Entonces ese repertorio hemos tomado, viendo la belleza de una mujer, ¿no? Y a todo el mundo le gustó también esa música, ¿no? La mujer de cabello largo, ¿no? Noa Intiasha Hasu. Y en los medios de comunicación simplemente he dicho Noa Intiasha Hasu, aunque el idioma de nosotros es un poquito duro para expresarlo, pero bueno. Entonces sí lo hacemos, licenciado, en todo. O sea, nosotros lo hacemos, pero algo bailable, ¿no? Algo bailable, pero a través de nuestros sentimientos. Nunca nos olvidamos lo que es de nosotros, por ejemplo, de lo que yo soy Shuar, ¿no? Lo que es mi dialecto, jamás lo puedo olvidar. Que nosotros, o sea, no es que dejamos la cultura lo que es nosotros, ¿no? También nosotros en los escenarios hemos hecho lo que es de nosotros. Y a la vez también hacemos, pero con la música le voy a decir, como le digo, algo occidental, ¿no? O sea, pero hacemos inédita, ¿no? Nunca hacemos la música por decir, por ejemplo, algo copiado, ¿no? Lo que nosotros pusimos, la canción, o sea, que nos viene de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, el transcurrir del tiempo, a veces eso hemos realizado compositar así, ¿no? Pero nunca nos olvidamos lo que nosotros somos de la nación, siempre con agrado, con todo eso nos vamos. Sí hay una diferencia porque verás, por ejemplo, lo que son, como ser materiales de medio, como me preguntaba la tortuguita, ¿no? Y de verdadmente tiene, por ejemplo, decimos nosotros el café, el chacap, el pinqui, que le llamamos, la flauta, ¿no? Entonces son unos medios que atraen sobre la naturaleza, ¿no? Más se califica la naturaleza y con lo que nosotros hacemos en la actualidad es muy distinto porque es algo rítmico, sonado, bailado. Entonces, bueno, aunque el pingüí, todos esos instrumentos que se quedaron o sea, yo pienso que no se puede quedar, ¿no? Porque también eso nos ha dado a nosotros darnos ese valor que sí se puede, ¿sí? Nosotros también podemos integrarnos, como le voy a decir, a formar ahora donde estamos, ¿no? Pero aquí, a través del teclado, sí tenemos, por ejemplo, lo que es el sonido de la zampoña, ¿no? Con eso queremos interpretar lo que es la canción, le voy a decir, tradicional. Ya en eso hemos tratado de tratar de hacer, ¿no? Como algo incluir, ¿no? Entonces, de pronto por ahí nos encontramos un charango, poner en uno de los repertorios. El grupo Los Fieles de Yamanunca es un grupo nuevo que cada vez se vuelve más conocido. Así que ellos siguen tocando para que su música amazónica se oiga desde la sierra hasta la costa. Oigamos cuáles son sus planes para el futuro. Este es nuestro primer disco CD que hemos hecho a través de nuestros esfuerzos, ¿no? Y posiblemente en el 2014 íbamos a hacer el segundo volumen en audio y en audio y video, eso pensamos hacer audio y video. Saludos para Bajo un Mismo Sol. Kikingunaka, Bajo un Mismo Sol, Rikunajpanguichi. Y otra vez, vuelve tu grupo. Los fieles, fieles, fieles.
Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06 2920 261. Sigan con nosotros. Narciso, ima huevo kunata charinge kamba wasipiga. Tauka tamacharipani. Atalpakuna, kuikuna, misikuna, kuchikuna, walingukuna. Ima kunatas macharipani. Piki kunal papas nacho. Chay kunakarianga. Ñukanchikpas wakawsan. Ari. ¿Conoce usted cómo se dicen los animales en quichua? Apréndalos hoy con el método Mushuk Muyu. Himalaya. Bienvenidos a Mushuk Muyu. Wiwakuna, los animales. Hoy vamos a aprender un poco de vocabulario sobre los animales. Primero van a escuchar las palabras en quichua y luego en castellano. Alcu, Perro, alcu. Misi, gato, misi. Atalpa, gallina, atalpa. Culta, pato, culta. Cuy, cuy, cuy. Cuchi, chancho, cuchi. Ucucha, ratón, ucucha. Piqui, pulga, piqui. Huayinku, conejo, huayinku. Atuc, lobo, atuc. Añas, zorrillo, añas. Cuchillo, mono, cuchillo. Amaru, culebra, amaru. Runayama, llama, runayama. Chantasu, ushu. burro, Chantasu, ushu. Llama, oveja, llama. Abyu, caballo, abyu. Guagra, ganado. guagra. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alimunyata Charipay. ¿Sabía usted que el oficio de hilar cabuya y tejer tela de cabuya es un oficio que casi se ha extinguido de la parroquia de San Roque, lugar conocido por su tradicional producción de cabuya? Pues así es. Conociendo esta situación, nos fuimos a visitar al señor José Esteves, el último hilador de cabuya del barrio San Alfonso en Antonio Ante, Imbabura. Agave es el nombre científico de la planta, cuyas hojas son largas, carnosas y que tiene espinas en sus bordes, conocida comúnmente como penco o cabuya, de la cual se extrae la fibra que se usa como hilos para tejer y elaborar variados productos. Eso sí, luego de un duro y paciente proceso de transformación. Ahora veremos cómo don José Esteves hace hilos de cabuya y teje tela. Este trabajo ya más o menos unos 45 años, que yo casi desde que fui chiquito niño, mi mamá, mis papás trabajaban hasta que nosotros cogimos el sistema del trabajo. Claro que no seguido mismo, pero o sea, casi todo el tiempo nosotros hemos trabajado, hemos ido a trabajar en otro lado, pero esto nunca lo hemos dejado a un lado.
Entonces aquí yo me siento tranquilo porque nadie me presiona. Yo trabajo a lo que avanzo, a lo que puedo, un día me avanzo, me siento, descanso un rato, vuelvo. De la zona de INTA viene este material. Ahorita está el quintal a 52, 53 dólares el bulto de 100 libras. Yo ahora le cogí dos bulticos de ellos, cojo un hito nomás, que no se avanza a trabajar más de uno. Don José obtiene las hebras de cabuya. Estos hilos todos enredados y hasta a veces en malas condiciones necesitan ser preparados por más tiempo y con más cuidado para poder tejer la tela. En el tiempo cuando era de mi mamá, de los antepasados, todo era a mano, a pedal. Ellos hilaban así a la mano en un sixty que llamaban, hilaban ellos. Cambia ahora, o sea que ya más o menos unos, o sea de lo que hubo la luz más bien dicho, de lo que ya dieron todo el sector la luz, hace unos 35 años más o menos. De ahí ya pusieron estas máquinas de hilar a motores, ahora es todo a luces en ese trabajo. Este es el que le cogimos nosotros cuando recién viene, le abrimos y le abrimos para ver si está mojada, le tanteamos así, a ver si está mojada para ponerle al sol. De ahí le comenzamos a tender al suelo mismo así. De ahí comenzamos a encerrarle, como digo aquí, para que le hagan suavizar la cabuya para poder escarmenar, pasar al clavo. Sin poner esto no se puede hacer allá, no pasa en el clavo. O sea, de aquí pasa a la escarmenadora que llamamos a una tabla de clavos que está ahí, puro clavos. Entonces ahí le hacemos de alisar esta cabuya. De ahí pasa a las máquinas de hilar. Esto es lo que después que se termina de aquí pasa acá. Un carreto de esto pesa 2 libras y media. O sea, se avanza a hacer 2 en el día, 5 libras. De las máquinas de hilar pasa vuelta acá a la usidora que llamamos acá hasta la otra maquinaria. De ahí pasa vuelta al telar ya. Ahorita como ya está hecho el urdido, ya está envuelto todo, entonces ahorita ya toca venir acá, ¿verdad? Entonces se avanza a hacer unos 10, unos 11 carretos de esto en el día. Desde que los productos hechos de otras fibras y el plástico aparecieron en el mercado, con sus precios muy bajos y la facilidad de encontrarlos en cualquier lugar, los trabajos a base de cabuya y la planta misma ha ido escaseando. Cuando nosotros trabajábamos antes era para el trabajo, o sea, para hacer sacos de cabuya, para empacar el café, el cacao, llevaban esa a Guayaquil. Todos los barrios vecinos de aquí de nuestra parroquia trabajábamos, todo el mundo este trabajo, todo el mundo trabajaba. A raíz de que un presidente que vino, creo que Sixto Durán Bachén, él nos quitó esta industria. Él, o sea, que él trajo el yuti del Perú. Ella no nos compraron a nosotros, se quedó ya, ya se acabó este trabajo. Nosotros les rogábamos así a los grandes empresarios, así que nos ayuden para volver a trabajar, pero no ha habido quien se ponga al frente de esta industria. Ahorita nos pagan bien barato, que no dejar de trabajar, así nos da 75 centavos el metro nos compra. No ganamos, no nos sale de repente ni para la comida, ni era para pagar de agua, de luz, todo esto. De repente nos quedamos sin centavos para nada. O sea, ahorita dicen que llevan para hacer los sacos mismos de cabuya,
pero ya no llevan a Guayaquil. O sea, el señor que nos compra es que distribuye por aquí, nomás así de repente hay un comprador imprevisto, viene de sorpresa, le dice, véndame tantos metritos, el señor le vende. Y ahí antes había compradores, como unos 4 o 5 compradores, que venían unos a adelantar la plata, para que les demos la hacienda de tejer la tela. Toditos mis hijos, ellos saben de este trabajo. Ahorita ya están ya casados, son 7, los más que me ayudaban ya son casados, ellos ya trabajan en otro lado ya. O sea, se perdió este trabajo, o sea, solamente hay, o sea, ahorita aquí mi primo Carlos Maldonado, yo, un señor que se llama Rodrigo Bizarrea y el don Jorge Paredes, no trabajamos más la cabuya. Don José aún tiene el gusto de seguir fabricando la cabuya, pues no quiere olvidar la labor que sus padres le enseñaron. Para su suerte, hay gente que poco a poco recupera su gusto por tener y usar artículos de cabuya, porque son naturales y biodegradables, y porque también valorizan el esfuerzo de las personas que la fabrican. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. La comunidad quichua de Agualongo de Ilumán realizó la clásica ciclística San Luis de Agualongo edición número 20. Una carrera que año a año se lleva a cabo previa a las fiestas del Pauca Raimi en Otavalo. Este año tuvo como prioste al señor Carlos Alberto Pineda y contó con la participación de profesionales del ciclismo. Nosotros estuvimos ahí y les traemos esta nota. Las carreteras no son exclusivamente para los autos. Por lo menos una vez al año, la ruta de Agualongo al Quinche, los autos tienen que compartir la carretera con varios ciclistas. La comunidad quichua de San Luis de Agualongo organiza anualmente la competencia ciclística indígena San Luis de Agualongo. El fin de semana pasado, unos 100 pedalistas participaron en la carrera. Participaron todas las edades. Este año se ha hecho algo mejor porque hasta los mayores que tenían ganas de correr también corrieron. Más o menos como 100 personas. La ruta de recorrido fue de San Luis de Agualongo, pasa por Ilumán y sale al semáforo de Peguche. Así mismo va al redondel de Otavalo, pasa por Espejo, y a la Y de González Suárez y a Cajas. De Cajas va a Cayambe, de Cayambe a Cusubamba, de Cusubamba al Quinche. Los participantes vinieron desde Cayambe a Tuntaqui, Quito, Carchi y Tulcán para asistir a este evento. Justamente tenemos 4 categorías: juvenil, élite abierto, máster A y B y montañeras A y B. Tenemos participación de los compañeros blancos mestizos, de los campesinos y de otras etnias que también pueden participar. Entonces por eso es abierto para todos. Me llamo Antonio Díaz, soy de la comunidad de Quinchuquí. Así estoy corriendo aquí ya creo que ya 4 años y ahora voy a ver qué tal estamos. Sebastián Novoa, soy de Cayambe. La carrera es bastante exigente y nos queda bien como preparación. Sí, algunos años ya que corro esto. Bueno, yo me llamo Germán Matango, represento a la comunidad de Cerotel. Soy Byron Mamá, soy de Cayambe y represento al equipo Team Ecuador. Bueno, pues más que todo una preparación y tratar de ayudar a esta comunidad que viene organizando esta competencia año tras año y contentos de estar acá.
Ya pasaron 20 años desde la primera salida de los ciclistas. El señor Jorge de la Torre, presidente del gobierno comunal, se acuerda del inicio. Justamente esto inició hace 28 años atrás. Un grupo de compañeros comuneros de San Luis de Agualongo y aproximadamente entre 5 o 6 personas fueron en una bicicleta de paseo, pero ellos con una devoción a la Santísima Virgen del Quinche. Entonces llevaron cucabi para 2 días. Entonces ahí ellos han ido planificando, pensando en cómo poder organizar, en cómo que esta competencia ciclística se realice en la comunidad. En ese momento vieron la necesidad de poder organizar con el Cabildo, conformar un priostazgo para que el año venidero se pueda organizar ya una competencia. Este año en la categoría juvenil participó Sumaj Churuchumbi, el joven quichua del pueblo Cayambi. Para él, andar en bici significa libertad, pero también tiene objetivos altos. La competencia en Agualongo le ayuda a lograrlos. Es mi primer año que participo aquí, me vine a participar por una preparación física para ver cómo está mi nivel aquí para las próximas competencias y los Juegos Nacionales. Y también estoy para poder aspirar al Panamericano. Entreno de por lo menos 6 días a la semana con un día de descanso. A las distintas autoridades del cantón, como en mi caso es el Cantón Cayambe, que nunca recibimos nada de apoyo. En el ámbito del deporte nos apoyan más, ya que necesitamos más apoyo, porque el transporte es dinero, el material, todo eso sí es un gasto. Este apoyo financiero estatal también falta a los organizadores de la clásica ciclística en Agualongo. Por suerte, los priostes de cada año costean con esfuerzo admirable este evento, y así sigue realizándose cada año. La comunidad se siente orgulloso por los priostes, quienes han aportado con buen recurso económico para que se organice y en coordinación con los cabildos, quienes están al frente cada año para que esto no se pierda. Por eso que aproximadamente cerca de un 80% de los comuneros el día sábado se trasladan desde San Luis de Agualongo al Santuario del Quinche para acompañar al prioste y hacer un almuerzo comunitario, y eso se comparte con toda la gente, con todo. Pedalistas, no sean pedalistas, sean comuneros o no sean comuneros, la comida es para todos. El trayecto al Quinche tardó tan solo 2 horas. La velocidad que aplicaban los ciclistas nos hacía imaginar que volaban. El segundo día regresaron desde el Quinche a la comunidad donde se hicieron las premiaciones. 78, 64, 81, 63, 98. Para todas las categorías va a haber premios económicos. Eso, tal como te mencionaba, la inscripción cuesta $20 y todo de lo que se recoge de esa inscripción más del aporte del organizador, eso se divide para todas las categorías y para todos que debe ser primero, segundo, tercer lugares. Aplaudan, señores, aplaudan por favor, con ánimo, con ánimo. Vamos enseguida. En tercer lugar, de la ciudad de Quito, Márquez. De San Antonio de Ibarra, Aníbal Andrango. Y en primer lugar, Leonel Rodríguez. Esto es en la categoría Master A. Hay una fiesta que cada año se hace, y en este año fue con la orquesta Roland Svans. La orquesta es de San Luis de Agualongo.
de la misma comunidad. Y por eso que San Luis de Hualongo seguirá organizando hasta donde podamos seguir organizando, pero tenemos a nuestros jóvenes quienes nuevamente siguen participando, y cuando ya nosotros ya no estemos en la capacidad, tendrán que tomar las riendas nuestros jóvenes para que esto siga adelante. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Como acabamos de ver, eventos como este se hacen en las comunidades rurales con sumo esfuerzo. Esfuerzo que los priostes lo asumen a título personal, en beneficio de la comunidad y de sus habitantes. Durante nuestros recorridos periodísticos por varias partes de la provincia, estamos viendo que grupos de personas de los partidos políticos hacen proselitismo, hacen campaña, aprovechando estas concentraciones de gente. Llegan con sus banderas, con afiches, camisetas del partido, material de campaña, y de repente se colocan en la cabecera de los desfiles que la comunidad organiza, sin tener nada que ver lo uno con lo otro, sin invitación, sin autorización, sin respeto al esfuerzo que está haciendo la comunidad y especialmente el prioste y su familia. Esto nos parece realmente un abuso. Estamos en tiempo de campañas, pero respetemos, pensemos en eso. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Amigos, amigas, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Shamu punjakaman tukuya rikugmashikuna.